Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Gretzer, soy el creador de la Escuela de Blues de Buenos Aires, Argentina, y uno de los co-conductores junto a un equipo de 9 personas de la Asociación Civil Blues en Movimiento, una escuela de blues pionera en su tipo en Latinoamérica y en el mundo. Cumplimos 21 años este año, en el 2021, siempre trabajando para el blues en la difusión, en la educación, en la transmisión de su rica historia, de sus valores, en preservar esta cultura que no solamente es importante por el género en sí misma, sino porque el blues es la semilla, es la raíz de casi todas las músicas contemporáneas existentes. Sin el blues no habría existido el rock en ningún idioma, el heavy metal, el punk, el jazz, prácticamente ninguna música de las que habitualmente escuchamos y consumimos, de modo que poder trabajar sobre la preservación de los cimientos, de la base de lo que compone nuestra música cotidiana, es muy importante. La actualidad del blues en Argentina es diferente a la de otros países en el sentido que, por lo menos en el contexto latinoamericano, tenemos un recorrido mucho más largo. La historia de la música afrodescendiente en Argentina sí es común a los otros países de la región, ya que comienza con la propia esclavitud, que fue común a los Estados Unidos, a Centroamérica y a muchos países de Sudamérica, pero ya tenemos antecedentes de blues, concretamente en los años 20, ya tenemos antecedentes concretos de artistas internacionales a partir de los años 40 que visitaban el país, y si bien el blues aquí no era conocido como un género, sino que más bien se lo tenía como una suerte de estilo lento dentro del jazz, o como una música melancólica que de repente representaba ese estereotipo de los afro-norteamericanos del Mississippi, que también aquí llegaron a partir de las películas, muchas de las cuales tenían algún componente de blues en sus bandas sonoras, pero eran muy pocos los que realmente aquí tenían una noción de lo que era esta música. Algún antropólogo como Néstor Ortiz Oderigo, algún periodista que escribía algunos artículos especializados dentro de las revistas de jazz, que aquí había muchas, eh, algún músico como la pionera del blues argentino, Blackie, Paloma Efron, que además se formó en Estados Unidos y que al regresar a la Argentina presentaba espectáculos donde componía escenas del negro spiritual, del blues, donde grabó algunos temas tradicionales del género, siendo además una de las pioneras en términos de grabación de blues. Pero siempre eran esos pocos personajes, incluso los catálogos de lo que eran las llamadas casas de música, que eran las disquerías, que tenían una muy nutrida discoteca de jazz, tenían algunos discos de blues, pero no estaban catalogados como tal. Aquí era posible ya leer en los catálogos de Casa América, de Irribarren y de otros lugares emblemáticos de Buenos Aires, sobre todo, que había a la venta discos de Big Bill Brunsey, de Lonnie Johnson, de Bessie Smith, de Aida Cox, de Joshua White, pero, repito, siempre dentro de un marco del jazz. Lo diferente que también hace a la escena del blues en Argentina es que, a diferencia de otros países latinoamericanos, incluido Brasil, aquí la inserción, o lo que fue la famosa invasión británica del rock blues británico hacia los Estados Unidos, aquí llegó también de forma muy inmediata, de modo que toda esa corriente que incluía blues dentro del blues rock, digo, como Eric Clapton, los Yardbirds, John Mayall, eh, los primeros Rolling Stones y tantos otros grupos de aquella primera camada del blues rock británico, aquí llegaron en tiempo y forma. Y fue un poco Argentina el país que obró como disparador hacia otras latitudes de Latinoamérica. No porque no lo hubiera en otros países, cualquiera de los que esté aquí escuchando y pertenezca a otro país latinoamericano sabe perfectamente que en sus diferentes ciudades, sobre todo en sus ciudades capitales, por supuesto que también llegó el rock, pero Argentina fue masivamente, en ese sentido, un país pionero, e incluso la movida del rock argentino, que aquí comenzó, tanto nacional como cantado en inglés, comenzó casi en paralelo a los Estados Unidos, eh, también obró aquí como un disparador hacia otras latitudes latinoamericanas.
La famosa movida del Club del Clan, Argentina, en los 60, un grupo llamado así, un grupo de jóvenes llamado así, dentro de un contexto de un programa televisivo, cuya producción intentaba vender a los jóvenes ciertos estereotipos de cantantes y de formas de vida a partir de jóvenes bien acartonados, muy bien construidos como personajes. Fue una movida latinoamericana que tuvo productores ecuatorianos, argentinos, que se replicó en Chile, en Perú, en Ecuador, que tuvo una réplica en Paraguay, donde la penetración de la música argentina fue siempre muy importante, sobre todo en Asunción, ni que hablar en Uruguay, y paralelamente también crecía o nacía una nueva etapa del rock argentino, que se sumaba o que continuaba la preexistente, con lo que significó la Beatlemanía. Entonces en Uruguay aparecieron los Shakers, aquí en Argentina aparecieron los Gatos, y así en diferentes países fueron apareciendo diferentes grupos, siempre rozando el blues a partir de lo que pasaba con el rock, como en los años 20, 30 y 40, lo que pasaba con el blues estaba más asociado al jazz, como dije anteriormente. La escena del blues actual está condicionada, más allá de la circunstancia de esta pandemia que ha afectado a todos por igual, está un poco condicionada por un hecho que tiene que ver a veces con la difusión. El blues es un género menor en términos de primeras planas de los diarios, o de aparición televisiva, o de espacio radial. No así en Internet, que por supuesto es donde quizás mayormente se ha volcado la difusión en general de todo, sea de la cultura, de la política, de lo deportivo. Digamos, la gente ya tal vez no consume de la misma manera la televisión, y no es la pantalla chica el lugar donde uno toma la referencia de qué es lo importante y qué no. Lo mismo que los periódicos o los diarios impresos en papel, la gente acude a los portales de Internet, las redes sociales. En ese sentido, sí, el blues está muy presente, y ha habido en Argentina un crecimiento importante. Digamos, aquí no es que falten novedades del blues, muchos son los artistas, y me incluyo, que tenemos anualmente una cobertura regular en los grandes medios, pero es cierto que en términos comerciales aquí esta música no es la que uno diría masiva, no es la que puede llenar un gran estadio, al menos que venga Eric Clapton, o al menos que los Rolling Stones, que por supuesto vienen en otro plan, no es que vienen a tocar blues. Y cuando vienen artistas de blues, que por suerte aquí en Argentina han sido cientos y cientos, y prácticamente en determinadas épocas hasta incluso uno por semana, lo hacen o en teatros un poco más pequeños, no por ello menos importantes, o fundamentalmente en circuitos de bares, o recorriendo el interior del país, también en bares o en teatros o en espacios culturales, o en el marco de algún festival. Argentina ostenta eh, diferentes niveles de producción, hitos muy importantes a nivel nacional e internacional. Argentina tiene un sinfín de artistas locales que están en el exterior, y no es que fueron a probar suerte a ver cómo funciona la cosa. Digo, artistas que están en el primer nivel, artistas que graban con las leyendas del blues. Las leyendas del blues vienen a Latinoamérica, y los propios músicos locales son los que acompañamos, o acompañan, a veces no es que me toque a mí, acompañan a los artistas internacionales. Eh, Argentina tiene bibliografía propia, Argentina tiene un amplio reconocimiento internacional en el blues, y Argentina tiene una escuela de blues que se ha replicado en su forma en Perú, en Chile, se ha replicado en formatos muy similares en Barcelona, en Madrid. Se está trabajando mano a mano con Paraguay, se está trabajando con Ecuador. Los diferentes docentes que viajamos por todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es literal, permanentemente estamos dictando talleres, cursos, workshops, conversatorios alrededor de lo que es nuestra tarea didáctica, no desde la creencia que nosotros tenemos una forma de enseñar el blues o de transmitirlo, y que la nuestra es la forma, sino siempre respetuosos del folclore, siempre respetuosos de que el blues es simplemente una música que traspasó sus fronteras geográficas y culturales y se transformó en un género universal, sin barreras. Nosotros, por supuesto, podemos decodificar, tecnificar, teorizar sobre determinados patrones que se repiten en los diferentes periodos de esta música, pero siempre respetando a los diferentes maestros de las diferentes etapas, sea lo más antiguo, el country blues, o el blues rural,
el down home, el blues eléctrico, el blues más moderno que aparece en los 70. Por supuesto, difundiendo, acompañando, dando espacio y apoyo a los artistas que crean el blues, porque Argentina también tiene esa situación muy particular que lo diferencia de los demás países latinoamericanos. Y es que ya desde muy temprano, a partir sobre todo de la aparición de un grupo como Manal, aquí creció una forma de blues, tal vez blues rock para algunos, pero no deja de ser blues, en definitiva, de blues propio, el blues argentino, el blues en español, con su poesía, con sus rimas, con su concepto musical, que en muchos casos tal vez no es particularmente purista en términos de la tradicionalidad del blues, pero no deja de ser un blues propio que es local, es cierto, no podemos esperar que los grupos locales en muchos casos tengan alguna difusión en el extranjero, por el idioma, por la forma, porque quizás en otros países no reconocen la forma del blues argentino como blues, pero así como la historia puede hablar de un blues británico, podemos claramente nosotros a nivel regional hablar de un blues argentino. Y ese blues argentino con Manal, como dije, con Memphis la Blusera, con la Mississippi, con las Black and Blues, con Papo y con tantos otros artistas, también a su vez han servido de disparador para que en diferentes países latinoamericanos muchos jóvenes, a partir de los años 80 sobre todo, se vuelquen de una forma más constante a componer el blues, no escuchando el blues norteamericano, no escuchando el blues inglés, tal vez inspirándose primeramente en el blues argentino. También hay que hacer autocrítica. Muchas veces los propios músicos carecen de inventiva a la hora de la producción. El blues en Argentina no ha dependido de los vaivenes económicos o políticos, o de un productor, o de la moda del momento. Ha tenido picos de mayor difusión o de menor difusión, pero el blues se ha mantenido. Y las generaciones que aparecen son permanentes. Yo hago siempre el paralelo con el fútbol. Cuando hay un club con un buen semillero, con buenas divisiones inferiores, la renovación, la aparición de nuevos cracks, de nuevos buenos jugadores en todos los puestos, es permanente. Bueno, eso pasa en Argentina, donde hablamos de generaciones y generaciones en cantidades insospechadas de músicos jóvenes, o no tan jóvenes, pero que son los nuevos valores, y muchos de ellos ya no nuevos valores, sino directamente músicos consagrados. Es cierto que la mayoría no pueden vivir de la música, o quienes, me sumo, quienes vivimos de la música de alguna forma es como que tenemos varios trabajos. No podemos vivir tocando solo blues en vivo o solo enseñando. Por ahí tenemos que tocar en vivo, complementarlo con la enseñanza, complementarlo con escribir un libro, complementarlo con dar conversatorios. Es como tener varios trabajos, pero no es una realidad que sea exclusiva del blues. Es una realidad que rodea, que nuclea básicamente a toda la música en general. La industria de la música está muy empobrecida y son muchas las dificultades que los músicos tienen porque la producción de la cultura en Argentina y en otros países de Sudamérica es compleja y no tiene el marco de espacios, de difusión y de remuneración que correspondería. Pero Argentina, como decía antes, no depende de los vaivenes o de la coyuntura de la circunstancia cotidiana. Argentina tiene una regularidad perdón, en el blues, pero la autocrítica tiene que ver que muchas veces los músicos se quedan quejándose o lamentándose de lo que no ocurre a partir de las iniciativas o de las políticas gubernamentales, ya sea en el país o a nivel local de cada ciudad o de cada provincia, municipio, distrito. Y a veces cuesta pensar en proyectos. Nosotros desde la Escuela de Blues, desde Blues en Movimiento, y como tantos otros colegas también, porque por supuesto no somos los únicos, yo hablo en nombre de las instituciones que represento, vamos generando esos espacios, es una construcción, es una difusión que tenemos que hacer nosotros. Será en un grupo más reducido, en un grupo de conocidos, en las redes sociales, que se va ampliando. Hay que trabajar en la generación de giras, hay que trabajar en la generación de material discográfico, hasta situar, hasta posicionar, a partir incluso de nuestro propio estudio de grabación que tenemos en la Escuela de Blues, el único estudio de grabación de blues de la Argentina, y seguramente de toda Sudamérica, de posicionarnos como un país de producción discográfica a la cabeza en blues, en la región y casi que en el mundo también. Pero esos espacios no hay que sentarse a esperar, hay que trabajar mucho en crear estos
en motorizar estos proyectos. Volviendo al fútbol, en un córner un jugador tira el centro y el otro cabecea. Bueno, muchas veces en el blues por ahí nosotros mismos tenemos que tirar el centro y salir corriendo a cabecearlo. Y no hay que sentirse mal por ello, no es lo ideal, pero también uno construye políticas y políticas culturales, y en este caso a partir del blues, y creo que a veces falta eso, falta que muchos músicos puedan nuclearse, puedan sumarse a las instituciones, puedan sumarse a los proyectos, puedan entender que el trabajo conjunto tiene más fuerza y más respaldo que el trabajo individual, lo cual no quita que uno no pueda lograr hitos individuales y que tengan una validez tan importante como los de una institución. A nivel regional, esto se ha manifestado con mucha más claridad en los últimos años. Hay un trabajo hermandado entre distintos países que está dando frutos de forma impresionante. La virtualidad ha logrado también unificar muchos criterios y digo, es mucho más interesante cuando a mí me toca tomar un avión y viajar todos los años a cualquier país y hacerlo de forma presencial. Pero la virtualidad nos ha dado la regularidad, nos ha podido dar la posibilidad de interactuar de forma cotidiana con profesores, con interesados e interesadas, formarnos, enseñar, transmitir sobre la historia, enriquecernos con las historias y con la idiosincrasia de cada país. Creo que vamos hacia una suerte de unidad latinoamericana en cuanto a la generación de políticas que puedan hacer del blues una música un poco más visible, siendo que el blues está presente en todas las músicas cotidianas. Creo también que el blues va camino a posicionar no solamente a los artistas que quieren difundirla de forma tradicional y en inglés, sino a aquellos que sienten la necesidad y lo están haciendo cantando en español o en portugués en el caso de Brasil, o transitando la parte musical no desde la tradición, sino también desde la fusión que pueden hacer con otros géneros. Argentina tiene pocos festivales de blues que también son un motor muy importante para la difusión porque son eventos masivos que nuclean gente que va más allá del gusto por esta música, gente que consume cultura en general. Esto sí es algo que podemos ponderar de Perú, con Ciudad Blues, podemos ponderar del Quito Blues, que lleva 15 años, podemos ponderar con Brasil, que tiene mega festivales, con Colombia, con Paraguay, países que tienen festivales muy bien consolidados de muchos años y que le han dado una visibilidad importante a esta música. Algo que falta aquí en Argentina, como para contarle aquí a los compañeros de otros países, hay un festival, el Buenos Aires Blues Festival, pero es un festival pequeño que se hace, sí, hace muchos años, pero en un café concert, y yo me estoy refiriendo a los mega festivales, a los grandes festivales masivos, que puedan ocupar las primeras planas de los diarios y que se desarrollen en lugares grandes. Por último, sí, aquí tenemos una historia que está muy vinculada a la suerte que hemos tenido de tener, como en ninguna otra parte de Sudamérica, Brasil un poquito más, por detrás de Argentina, la visita permanente de artistas de todos los tipos de blues y de forma permanente. Desde la década del 40 aquí han llegado músicos de blues y de los 90 en adelante las visitas son constantes, por supuesto frenadas ahora por la pandemia, pero tenemos una forma también de enriquecernos directamente mano a mano con los maestros, y por eso también a veces Argentina está a la cabeza de muchas cuestiones de producción de blues, porque a la propia idiosincrasia también se le ha sumado ese contacto directo con los maestros y tener ese aprendizaje de forma directa, de primera mano. Así que bueno, ese es un poco el panorama que yo quería compartirles, la perspectiva, la visión a futuro, un poco rozar cuál es el contexto cultural, político y hacer un poquito de historia. Y desde la Escuela de Blues, con nuestros 21 años en realidad ya en este 2021, abrazarlos, agradecerle al Quito Blues el espacio y tener en cuenta que las puertas de nuestra escuela siempre están abiertas para poder trabajar en la construcción de proyectos de cualquier índole en pos de difundir, de darle visibilidad y crecimiento a esta música que amamos, que es el blues. Mi nombre, repito, Gabriel Gretzer, creador de la Escuela de Blues de Buenos Aires, Argentina, y co-conductor junto con mis 8 compañeros que estamos al frente en la Asociación Civil Blues de Movimiento. Los saludo y estamos en contacto para lo que requieran, siempre dándoles un fuerte abrazo de blues.